Hola amigos de Refugio de Exacta, su lugar en internet para aprender física y matemática universitaria. Electromagnetismo. A partir de hoy y en una secuencia de 2 videos vamos a estudiar este asunto de potencial eléctrico. En esta primera parte vamos a ver cómo este concepto aparece naturalmente en la física. Y en el segundo video vamos a analizar un problema de aplicación interesante. Antes de iniciar en este contenido, me gustaría de que ustedes pudiesen compartir este video, este material con sus contactos, con sus colegas, con sus alumnos, si fueras un profesor, ¿sí? Me gustaría de que ustedes pudieran hacer eso, así como también darle un like para poder rankear a este material, a este video, ¿sí? Les agradezco desde ya. Potencial eléctrico. La explicación también lo haré en español y el contenido está totalmente en portugués. ¿Cómo aparece este concepto de potencial eléctrico en la física? Miren, en la literatura existen 2 niveles de presentación de ese concepto. En el nivel de la graduación, generalmente se comienza analizando el trabajo que debe ser ejecutado sobre una carga de prueba. Este trabajo es producido por una fuerza de interacción entre una carga fija, en este caso la carga fuente. Aquí en esta animación tenemos la carga Q, es una carga fija. Y esta carga de color rojo es una carga de prueba. La carga de prueba se puede mover libremente en el espacio. Y la carga fija, la carga Q, en este caso es una carga fuente, es la que crea el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, como les estaba diciendo, nosotros precisamos calcular el trabajo que esta carga debe producir a través de su campo eléctrico para poder mover a esta carga de prueba entre los puntos A y B a través de, digamos, de esta trayectoria de color azul. En esta animación, la idea es básicamente esto. Vamos a llevar a esta carga Q a la posición inicial, está aquí en el punto A, y nos interesa qué trabajo debe producir la fuerza de Coulomb para mover a esa carga entre esos 2 puntos. ¿Ok? Esa es la idea. Aquí ya lo paré. Muy bien. Como hemos estudiado o usted ha estudiado en Física 1, ¿sí? El trabajo para mover una partícula entre 2 puntos es dado por esta integral de línea. En una clasificación existente en la literatura en el cálculo multivariable, esta integral de línea es una integral de línea de segundo tipo, que por su vez también puede ser escrita equivalentemente a través de esta otra forma. Aquí tenemos las coordenadas rectangulares. X e Y son las coordenadas rectangulares de esta carga a través de este recorrido azul. Ahora resulta de que esta fuerza de Coulomb es una fuerza de carácter central, que sigue la línea de acción instantánea entre estas dos cargas. Y siempre esa línea de acción pasa por el punto Q, que es fijo. ¿Ok? Por esa razón, no es difícil, es fácil probar que este producto escalar también puede ser escrito de esa manera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La fuerza de Coulomb se proyecta a lo largo de este elemento de recorrido. Diferencial de L que aparece aquí en esta integral es un elemento de recorrido a lo largo de esta trayectoria. Y este producto escalar justamente nos va a dar esa proyección. De esa manera, o también al contrario. Claro, uno también puede decir, bueno, yo puedo proyectar este elemento de longitud vectorial a lo largo del camino, a lo largo de la fuerza de Coulomb, que es radial. Siendo así, realmente yo puedo probar que es equivalente a esta otra integral, que lo calculamos rápidamente y resulta de que este trabajo entre esos 2 puntos es dado por esta expresión. ¿Ok? La cosa interesante que podemos ver en este resultado es que ese trabajo no depende de la forma de la trayectoria, lo cual es sumamente importante porque refleja el carácter conservativo
de la fuerza de Coulomb que existe entre estas dos cargas. Con eso, ahí yo puedo utilizar todo el arsenal que nosotros hemos aprendido en el caso de fuerzas conservativas en física 1, física general, y dentro de los cuales podemos afirmar que este trabajo, siendo la fuerza de Coulomb conservativa, también debe ser igual a la disminución de la fuerza o de la energía potencial en este caso. Y en consecuencia, siendo igual a esta expresión, podemos encontrar una expresión para la energía potencial eléctrica asociada, en este caso. Y aquí, en este proceso, identificamos esta forma para la energía potencial eléctrica. Ahora, de este primer término que podemos observar aquí, existe un factor que solamente es debido a la carga fija, en este caso a la carga fuente. Porque aquí yo puedo colocar una otra carga, ¿cierto? Puedo colocar una otra carga. Puedo colocar una carga Q línea o Q2 línea o cualquier otra carga. Y resulta de que siempre va a aparecer un factor aquí que se debe solamente a la carga fija. Y es justo esta expresión, KQ mayúscula sobre R, donde R es la distancia instantánea entre las dos cargas. A esta expresión le llamamos potencial eléctrico. De esa manera nace, de esa manera surge naturalmente el concepto del potencial eléctrico. Es una magnitud escalar debido a una carga que se encuentra en un punto dado y que es producido en una distancia R de esa carga que produce el potencial eléctrico. Ahora, como siendo un potencial eléctrico es una magnitud escalar, en verdad este potencial es un campo escalar. Para aquellos que han estudiado cálculo multivariable, pueden tener certeza de que esto es un campo escalar, en verdad. Ahora, otra cosa también que hemos colocado aquí es esta constante C. Y eso es necesario porque, como ustedes recordarán, una característica del potencial gravitacional es que el potencial gravitacional es no unívoco. No se puede determinar unívocamente, lo cual quiere decir que precisamos definir un referencial en el cual ese potencial gravitacional es igual a 0. ¿Y cómo sucede en ese caso? Así también, en el caso de las cargas electrostáticas, es definido que en R infinito la energía potencial es igual a 0. Entonces R infinito, ese término va a ser 0 y la energía potencial también se torna 0 y por lo tanto C va a ser igual a 0. Siendo así, la energía potencial eléctrica resulta ser igual a la carga de prueba multiplicado por el potencial eléctrico. Solamente, ¿ok? Ahora, no es esta la única relación que nosotros podemos recordar entre trabajo de una fuerza conservativa y la disminución de la energía potencial asociada, sino que también existe una otra relación, en este caso, entre la fuerza conservativa y el gradiente de la energía potencial asociada. Recordando la relación entre fuerza y campo eléctrico, ¿sí? Así como también entre energía potencial eléctrica y potencial eléctrico, dada a partir de aquí, llegamos a esta relación, que el campo eléctrico, en este caso, y el potencial eléctrico están relacionadas a través de esta expresión. El campo eléctrico siempre se orienta en la dirección de la disminución del potencial eléctrico a lo largo de una dirección dada. En este caso, esa dirección es dada por el gradiente del potencial. Y viceversa, si conocemos el campo eléctrico, a partir de aquí, en principio, podemos encontrar el potencial eléctrico. Para eso multiplicamos esta diferencial de R a este lado izquierdo y eso sería un producto escalar e integramos. Y a partir de ahí encontramos el potencial eléctrico. Ahora, los problemas más interesantes para nosotros, ellas surgen cuando tenemos cargas distribuidas continuamente en una región. Aquí tenemos una región extendida con carga eléctrica y nos interesa encontrar el potencial eléctrico total en un punto P.
digamos que se encuentre a una distancia r. En este caso, esta distancia r es en relación a un elemento de carga diferencial escogido dentro de esa región extendida. Como este elemento diferencial de carga es semejante, es análogo a una carga puntual, él debe producir en el punto P un elemento de potencial, un elemento diferencial. Aquí escribimos ya la definición de potencial eléctrico. Diferencial de B es igual a esta expresión. ¿Quién crea ese potencial? Es este elemento de carga en un punto R, en un punto P distante R. Ok. Ahora, si queremos encontrar cuál es el potencial total que crea en ese punto P, tenemos que integrar sobre toda esta región. Y de ahí, integrando, tenemos esta expresión para el potencial total. ¿Okay? Aquí desde ya yo he utilizado la convención de que el potencial eléctrico total en un punto infinito es igual a 0. Ahora, para poder ejecutar esta integral sobre todo el cuerpo extendido que tiene carga, yo tengo que tomar en consideración estas relaciones que ya lo hemos visto en los primeros vídeos sobre electromagnetismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si la carga extendida se extiende a través de una línea, diferencial de Q debe ser lambda diferencial de L, donde lambda es la densidad lineal y diferencial de L es un elemento de longitud a lo largo de donde se extiende la carga. Si la carga está extendida sobre una superficie, debemos considerar sigma diferencial de S, donde sigma es la densidad superficial de carga y ds es un elemento de superficie. Y si está distribuida por una región volumétrica, en ese caso, densidad volumétrica de carga multiplicado por la diferencial de volumen de esa región. ¿Okay? Ahora, este concepto presenta algunas sutilezas, una de las cuales se llama equipotenciales. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Como les había mencionado, líneas arriba, el potencial escalar en verdad es un campo escalar, lo cual en el cálculo multivariable trátase de una función escalar de varias variables. Resulta de que si el potencial escalar o el campo escalar es una función que depende de dos variables, entonces podemos hablar de las curvas equipotenciales, según las cuales en el plano son aquellas curvas para las cuales el potencial asume un único valor, un valor constante. Entonces, en la expresión del potencial que depende de dos variables, digamos x e y, si hacemos phi, escogemos phi, un valor determinado para ese potencial, ella va a definir la ecuación de una curva equipotencial. Todos los puntos a lo largo de esa curva tendrán el mismo potencial que hemos definido. Y si resulta de que ese potencial depende de tres variables, podemos hablar de una superficie equipotencial. Porque, nuevamente, si definimos un valor para esa función que depende ahora de tres variables, lo que va a definir al asumir un valor para ese potencial es que tendremos una ecuación de una superficie que depende de tres variables, x, y y z. A cada punto de esa superficie tendrá el mismo potencial. Se llama superficie equipotencial. Otro concepto también importante que se puede deducir a partir de ahí es que las líneas del campo eléctrico en este caso son perpendiculares a las curvas equipotenciales o a las superficies equipotenciales. ¿Cómo lo podemos ver esto? ¿Se acuerdan esta ecuación que acabé de mencionarles? La relación entre campo eléctrico y el gradiente del potencial. Vamos a partir de allí. Tenemos esta relación, ¿ok? He colocado en evidencia cómo es que el potencial escalar varía a lo largo de una dirección en la cual el campo eléctrico es E. Resulta que si a lo largo de esa relación, a lo largo de esa dirección, este potencial es cero, o esta diferencia de potencial es cero, entonces, como existe campo eléctrico en esa región, yo no puedo decir que el campo eléctrico sea cero.
solamente podemos afirmar que este producto, siendo cero, es porque el campo eléctrico, o mejor dicho, la línea del campo eléctrico, y este elemento de longitud que corresponde a un elemento de longitud a lo largo de la curva equipotencial, en este caso son perpendiculares los dos. De ahí que mencionamos que en el caso de una curva equipotencial y el campo eléctrico que cruza esa curva en cada punto de esa curva, ellas son perpendiculares. Muy bien. Y el tercer concepto es el hecho que ya mencioné arriba también, es el hecho de que el campo eléctrico siempre apunta a lo largo de la disminución del potencial. Y esto puede ser visto nuevamente a partir de la misma relación entre potencial y campo eléctrico. ¿Qué es lo que resulta? Resulta de que si el campo eléctrico es proyectado a lo largo de la trayectoria, este producto siempre es positivo. Y debido a esta señal negativo, entonces trátase de una disminución del potencial, como mencionamos aquí. Por lo tanto, el campo eléctrico siempre se va a apuntar o siempre se va a dirigir, siempre va a estar dirigido a lo largo de la disminución del potencial eléctrico. Muy bien, vamos a ver un problema de aplicación. Este problema de aplicación dice lo siguiente. Una carga eléctrica se distribuye homogéneamente con la densidad lambda a lo largo del contorno no conductor mostrado en la figura. Esta es la figura 3. Bueno, ese contorno, como ustedes pueden ver aquí, ella es definido por dos curvas. La curva de esta parte derecha, ACB o BCA, como ustedes quieran, es definido por esta ecuación. Y igual a 1 menos x cuadrado. Y esta parte del lado izquierdo, BDA, es definido por esta ecuación. Y igual a x cuadrado menos x. ¿Ok? Nos piden encontrar en el ítem A el potencial eléctrico para los puntos en el plano XY. Y esbócelo o grafíquelo. En el ítem B, las curvas equipotenciales. Aquí, disculpen. Las curvas equipotenciales en el mismo plano, XY. Y en el ítem C, nos piden calcular el campo eléctrico para cualquier punto también en el mismo plano. Ok, entonces este es nuestro problema de aplicación de hoy. Bueno, yo para calcular ese potencial eléctrico voy a utilizar esta relación, la ecuación 8. ¿Beleza? Entonces tenemos aquí dos contribuciones. La contribución en este caso de la parte BCA, esta parte del lado derecho, cuya ecuación es dada aquí, 1 menos x cuadrado, 1 menos x cuadrado. Y la segunda contribución, BDA, como ustedes pueden ver aquí, debido a esta otra curva, x cuadrado menos x. Por esta razón, el potencial total tendrá estas dos integrales. Ahora, desde el punto de vista, me estaba olvidando este detalle, pero lo voy a mencionar ahora. Desde el punto de vista del cálculo multivariable, trátase estas integrales como integrales de línea de primer tipo, ¿ok? Y para aquellos que ya han estudiado ese asunto en el cálculo multivariable, deben recordarse cómo se hace esa clase de cálculo. Para esta primera contribución del tramo BCA, este tramo de aquí, tenemos que recordar un elemento de longitud en términos de la ecuación de esa curva. En este caso es dado en coordenadas rectangulares, desde luego, por esta expresión. Aquí voy a hacer una diferenciación entre las coordenadas a lo largo de la curva y las coordenadas de un punto en el espacio, en este caso en el plano XY. Un punto en el plano XY será escrito en minúsculas, ¿ok? XY en minúscula. Y las coordenadas de la curva, en este caso de este lazo cerrado, será en mayúsculas, ¿ok? Eso para diferenciarlo. En este caso, trátase de un elemento de longitud a lo largo de este pedazo del contorno
Y en mayúscula lo estoy escribiendo aquí. El lado derecho ACB es dado por esta ecuación en coordenadas rectangulares y aquí tenemos su expresión. Es un elemento de longitud. Ahora, la distancia de un elemento de longitud aquí en este lado hasta un punto XY en el mismo plano, esta distancia R puede ser calculada en la representación de coordenadas de esta manera, o mejor dicho, para ser un poco más general, en un punto X, Y y Z en el espacio. Yo lo escribí así porque más adelante pretendo hacer otro cálculo de manera más general. Y después voy a particularizar cuando Z es igual a 0 en el plano XY, que es lo que nos interesa, ¿ok? Entonces aquí tengo un punto X, Y y Z en el espacio. Y aquí tengo un punto X, Y mayúscula y Z igual a 0, que es la coordenada del elemento diferencial de L en este pedazo del contorno. Esta diferencia de estos dos puntos me va a dar la distancia cuando le saque la raíz cuadrada de esta expresión que tenemos aquí dentro, ¿ok? Entonces de esa manera calculé ya esta distancia R. Ahora, para definir los límites de integración, yo tengo que resolver una ecuación. Estas dos curvas se cruzan en dos puntos, aquí y aquí. Entonces voy a igualar las ecuaciones de estas dos curvas para poder definir en qué puntos se van a cruzar. Aquí tenemos una ecuación, un lado de la curva, del contorno, y aquí tenemos el otro lado. La solución de esta ecuación me da estos dos puntos para X, menos un medio y 1. Entonces, este X mayúscula que define la coordenada a lo largo de la curva está limitada a este segmento. Por lo tanto, el potencial eléctrico de este pedazo, que es dada por esta integral, lo puedo escribir así. Miren, aquí tenemos diferencial de L y aquí abajo tenemos la distancia R. Y los límites están aquí. Pronto ya encontré mi potencial eléctrico. Trabajo análogamente para el otro segmento del contorno, BDA. Aquí tengo mi elemento de longitud, que es dado en coordenadas cartesianas a través de esta expresión. Mi distancia hasta el punto X, Y y Z en el espacio. Aquí tengo las coordenadas de un punto en ese pedazo en este caso del contorno, y esta distancia R es dada por esta expresión, ¿ok? Por lo tanto, el potencial de ese tramo del contorno será dado por esta expresión. Por lo tanto, en el punto que nos interesa, en el punto con coordenadas X, Y y Z, será la suma de los dos potenciales, esta expresión y esta expresión. Y eso lo tenemos aquí. Como ustedes pueden observar, son integrales nada fáciles de calcular analíticamente. Probablemente no sea posible encontrar una expresión analítica para esta integral complicada. Y yo tendré que hacer un código para poder calcular numéricamente. Eso fue lo que yo hice. La primera cosa que me interesó en este caso es ver la forma de este potencial eléctrico, que en este caso depende de X, Y y Z. Esto de aquí depende de X, Y y Z, ¿ok? Ciertamente yo no puedo tener una visualización completa de esta función porque preciso de R4 para poder visualizarlo. Entonces lo voy a visualizar en los puntos del plano XY. El potencial total para puntos XY tenemos aquí. Para esto tengo que colocar Z igual a 0 aquí, en esta integral. Y la visualización o el cálculo numérico me da esta superficie. Desde luego, los valores del potencial están en términos de este factor, K veces lambda, que yo no le di un valor. ¿Ok? Tienen que ser leídos entonces en términos de este factor, K veces lambda. Muy bonita la figura. Ahora, el siguiente paso, el que nos interesa, es el cálculo de las curvas exponenciales. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Para puntos XY,
para puntos X, Y, yo debo encontrar una curva equipotencial. Entonces coloco aquí z igual a 0 y asumo diversos valores para el potencial, que pueden ser 2, 3, 4, 5 y por ahí va. ¿Okay? Y debo observar para cada valor del potencial una curva específica. También aquí yo hice un código muy simple. En este caso matemática te da la opción contour plot, ¿sí? Y el resultado está aquí. Por ejemplo, siguiendo aquí el cursor del mouse, aquí me está apuntando un valor de 2 del potencial. Nuevamente, 2 multiplicado por k veces lambda. Es el valor de potencial en todos los puntos a lo largo de esta curva. Para esta siguiente es 2.5. Para la que sigue 3 y así va. Aquí, estas que están aquí dentro de esta región, tenemos por ejemplo este de aquí. Estoy observando un valor de 7. 7 veces k lambda. Esta que sigue 7.5. La que sigue 8. Y por ahí va. ¿Sí? Entonces estas son las curvas equipotenciales. Interesante. A lo largo de todos los puntos de esta curva, siempre tenemos el mismo valor, como ustedes pueden ver aquí. Creo que ustedes no lo van a poder ver por una razón que no sé realmente, pero no es la primera vez que yo hago esto. Aquí yo estoy viendo 2 para este caso específico. Todos los puntos a lo largo de esa curva tendremos el mismo potencial. Ahora, el siguiente que nos interesa, el siguiente punto es el ítem C, es el cálculo del campo eléctrico. Mire, para un cálculo numérico, como tenemos integrales que son complicadas de ser incalculadas analíticamente, y tengo que hacer por lo tanto un cálculo numérico, podría utilizar para calcular el campo eléctrico, en ese caso, podría utilizar esta relación que ya les he mencionado, que me vincula campo eléctrico y potencial eléctrico. Podría utilizar eso para calcular las componentes del campo eléctrico. Podría hacerlo, sí, podría hacerlo. Pero yo hice otro camino, en ese caso, calculé ese campo eléctrico nuevamente, está aquí. Para calcular el campo eléctrico, nuevamente, consideré el elemento de longitud, consideré esta distancia R, que es lo que nosotros ya lo hemos considerado, solo que ahí precisamos el vector unitario asociado a esta distancia radial, ¿sí? Ese vector unitario también, siguiendo la misma línea de raciocinio, que es la distancia entre dos puntos, también ustedes pueden definir este vector unitario. Y por lo tanto, para este trecho, para este pedazo del contorno ACB, ustedes pueden escribir que el elemento del campo eléctrico de un elemento de carga contenido dentro de este elemento de longitud es dado por esta expresión que por su vez con estas orientaciones, con estas expresiones matemáticas que tenemos aquí, donde R1 es la distancia que ya hemos definido en el punto anterior, lo voy a colocar aquí, así como dq en términos de lambda dl está aquí. Y de esta manera, aquí tenemos las dos componentes del campo eléctrico para este pedazo del contorno. Por lo tanto, al integrar, debo encontrar el campo total debido a este pedazo del contorno. En ese punto XY, del plano XY, tenemos esta expresión, por lo tanto. Los límites de integración son los mismos, no cambian. Y para el otro elemento del contorno, para el otro pedazo del contorno, nuevamente, este elemento de longitud que ya lo hemos definido, en este caso la distancia también ya lo hemos definido, y nos falta aquí el vector unitario asociado en este caso, ¿sí? Y ese vector unitario toma esta forma. Ahora escribimos el campo eléctrico, que este elemento de carga contenido en este elemento de longitud de este pedazo del contorno, y donde este vector unitario U2 está aquí, es que me olvidé de colocar aquí U2, aquí también, este U1 está aquí, para no olvidarme, y por lo tanto aquí tenemos ese campo eléctrico elemental que crea este elemento de carga contenido en este elemento de longitud. De este
sector del contorno. Integrando, calculamos el campo eléctrico total de este sector del contorno. Está aquí. Ahora, el campo total en ese punto P, X, Y, 0 es dado por la suma de estas dos integrales. ¿Ok? Muy bien, la codificación les voy a mostrar aquí rapidito. Aquí está. Aquí estoy definiendo mis componentes X del campo eléctrico. Aquí tenemos dos contribuciones, como ustedes pueden ver. La contribución del segundo campo eléctrico y la contribución X del segundo campo eléctrico y la contribución X del primer campo eléctrico. Y esta sería la contribución Y, tanto del segundo como del primero aquí. Entonces aquí tenemos esa componente X para el campo eléctrico. Aquí tenemos la componente Y para el campo eléctrico. Y aquí yo hice una base de datos para puntos en la cual me interesa calcular estas componentes del campo eléctrico. Está aquí. Existe un código también para poder hacer eso. Usted no precisa calcular aparte eso de ahí. ¿Sí? Y aquí hice el código para la visualización. El código para la visualización está por aquí. Aquí tenemos el código para visualizar el campo. Aquí para en este caso el contorno que tiene la carga extendida, ¿sí? De los dos sectores en este caso. Y algunos detalles adicionales para poder visualizar el campo eléctrico en un punto dado. Nuevamente, el campo eléctrico será dado en términos de este factor, K veces lambda. ¿Ok? Y aquí tenemos un punto que me interesa saber cuál es la expresión para el campo eléctrico. Ese punto tiene las coordenadas A, B en el plano X, Y y C igual a 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en este punto de coordenadas AB o X igual a 1, Y igual a 1, ese puntito está aquí. Está viendo aquí este punto blanco. Tiene esta expresión del campo eléctrico. Tiene las componentes positivas. Voy a escoger otro punto. Digamos aquí. Solo aguarde un poquito, por favor. Él está calculando. Esas integrales son complicadas realmente. Aquí, en este punto de coordenadas menos 0.45 y menos 0.22, está aquí el punto de interés. Y en este caso, por la figura, da para ver de que tiene las componentes negativas. Como usted puede ver aquí, el valor de ese campo eléctrico en términos de K veces lambda. Y en un punto adicional, digamos por aquí, vamos a verlo. Aguarde un poquito, por favor. Demora un poquito para poder visualizar. Y está aquí. Aquí tenemos el punto de interés AB de coordenadas 1.52 y menos 1.28. Y la expresión para el campo eléctrico está aquí. La componente X positiva y la componente Y negativa, como es obvio a partir de la figura. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo. No se olviden de dar un like a este video. Me ayudan bastante así. Y también no se olviden de poder compartirlo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes.